Bien, ¿qué hace una geóloga en un buque oceanográfico? Una estudiosa de la Tierra en medio del mar. Esto parece paradójico, pero sin embargo, esa pregunta nos va a servir de hilo conductor para explicar un poco, pues bueno, no solamente para qué servimos nosotros como geólogos, sino también cuáles son nuestros métodos modernos de estudio, cómo hemos pasado del martillo al buque oceanográfico como método de trabajo. Y también pues terminaremos mostrando algunos ejemplos de campañas oceanográficas, los resultados más interesantes que he tenido tiempo y ocasión de asistir tanto en el Pacífico como en el Mediterráneo. Bien, empecemos quizá por recordar para qué sirve un geólogo. ¿Y por qué lo digo? Porque es que muchas veces nos confunde con teólogo y arqueólogo. No, nosotros somos los de los recursos minerales, naturales, somos los de los que buscamos el petróleo, somos los que miramos la estructura de la Tierra cuando, por ejemplo, necesitamos hacer grandes obras, pero también somos los de los riesgos naturales, riesgo volcánico, terremotos, y también últimamente pues tenemos un papel, creo, bastante importante en intentar conocer mejor los cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra, porque con lo que se nos viene encima, pues conviene saber a qué nos atenemos con ese cambio climático que hemos producido. Ahora bien, ¿cuáles son nuestros métodos modernos de estudio para estudiar esas cosas? Pues claro, antiguamente pues teníamos martillo, lupa y brújula, que nos servía para hacer mapas geológicos, que sigue sirviéndonos siempre, con los que interpretábamos la estructura general de la Tierra. Ahora bien, estos métodos pues ya están un poco pasados, necesitamos, si queremos conocer mejor la Tierra, pues métodos mucho más sofisticados, y estos pues son justamente lo que se utilizan en un buque oceanográfico. Voy a citar algunos, primero para ponernos en antecedente. Por supuesto necesitamos no una lupa de 20 aumentos, sino una lupa de 25.000 aumentos, por lo tanto necesitamos de microscopio electrónico. Al día de hoy pues son un método de trabajo habitual en geología. Otras cosas que necesitamos, pues por ejemplo, son los radares. Sí, estos mismos radares que nos multan cuando vamos demasiado rápido, pues eso también lo utilizamos en geología, porque tiene la posibilidad de determinar la topografía a tiempo distinto, y eso, por ejemplo, es muy interesante cuando queremos estudiar cosas muy variables como un deslizamiento a lo largo del tiempo o la forma de un cono volcánico durante o previamente a una erupción volcánica. Otro método moderno de geoquímica o de geofísica, pues voy a citar uno que es particularmente útil en buque oceanográfico, que es la sísmica. La sísmica pues consiste en generar explosiones con dinamita en tierra o cañones de aire en mar y recuperar las ondas sónicas que hemos producido con geófono o hidrófono y así tener un corte vertical del terreno de los 5 o 6 primeros kilómetros de terreno, simplemente porque la tierra pues tiene velocidades, o sea, las rocas que conforman la Tierra tienen velocidades de propagación de las ondas distintas. Entonces, pues así podemos recuperar esas ondas y conocer la geometría del subsuelo. Bien, ahora imaginar que esos métodos, entre ellos, entre otros, iba a decir, pues los tenemos todos metidos en un buque oceanográfico, en medio del mar. Y me vaya a decir, bueno, pues, ¿pero para qué sirve en medio del mar si vivimos en la Tierra? Pues, o sea, la Tierra emergida. Pues eso, la Tierra emergida solo es 1/3 de nuestro planeta, pero si queremos conocerlo íntegramente necesitamos conocer datos sobre los otros 2/3. Eso es lo que hacemos justamente en un buque oceanográfico y a pesar de que, pues bueno, son métodos muy caros, son ahora pues de uso obligatorio para conocer mejor la dinámica terrestre. Pues bien, a la verdad que he tenido la suerte de estar voy a comentar un par de campañas geológicas en las que he estado. Una de ellas en el Pacífico,
en el Rolls Royce de los buques oceanográficos, porque pues, bueno, son de los pocos buques oceanográficos que permiten hacer una perforación de hasta 10 kilómetros de profundidad. Además, en el Pacífico, en un sitio muy peculiar, en la zona de subducción, es decir, donde se hunde la placa, una de las placas, la placa filipina, por debajo de Japón, de la placa eurasiática. Y como sabéis, en Japón pues, hay mucho terremoto justamente generado por esa zona de subducción, y de lo que se trataba era intentar pues, conocer un poco mejor los procesos que ocurren en esa zona de subducción. Japón está muy interesado en esos temas y pues, entre ellos en un programa internacional de 25 países que incluía España, pero Japón pues, quizá ha puesto la mayor parte. Pues un megaproyecto que dura del año 2007 y va a seguir hasta posiblemente el año 2020, en el que la meta final es pues poner unos aparatos de medidas que permitan conocer la propiedad física y química de la roca que está en esa zona de subducción, la que genera los terremotos, para intentar hacer no solamente una predicción local, es decir, de dónde ocurre el terremoto, que eso ya los japoneses desgraciadamente lo saben demasiado, sino también, y eso ya pues puede ser una música de futuro, pero también intentar hacer una predicción del tiempo, es decir, de cuándo va a ocurrir el terremoto. Pero repito, eso puede ser las próximas décadas. Ahora mismo todavía está esto muy en pañales. Pues bien, en ese buque oceanográfico de bandera japonesa, el Chikyu, la verdad que bueno, todo es superlativo. Son 210 metros de longitud, 38 metros de ancho, 70 metros de torre de perforación, unos generadores que permitirían alimentar de energía pues, un pueblo de 3.500 habitantes, 200 personas, de los cuales 26 científicos. Y, en fin, pues allí hemos estado, estos 26 científicos, durante 46 días sin desembarcar, en turno de 12 horas, para que sepáis un poco lo que es el duro trabajo de los científicos, estudiando en unos laboratorios que estaban en medio del Pacífico, en el mismo barco, unas muestras que se cogían del fondo del mar, ahí a más de 2.000 metros, debajo de 2.000 metros de agua, de lámina de agua. Y cabe destacar que durante esa expedición, además, hemos batido el récord científico de perforación en marina, porque hemos llegado a 5.023 metros por debajo del nivel del mar, que se dice pronto 5 kilómetros por debajo del nivel del mar. Y son esas muestras que recogíamos a 5.000 metros las que hemos estudiado. Entonces, la meta última era justamente pues, intentar ver cuáles eran bueno, todos los procesos relativos a esa zona de subducción, en particular pues, cuáles son las zonas de fallas activas, las que generan los terremotos, las propiedades físicas de los materiales en esos momentos, a ver si éramos capaces, datando los sedimentos que están por encima de la falla, dar o sea, periodo de recurrencia de las fallas, es decir, cuando se produce un terremoto, a ver si podíamos hacer pautas temporales, en fin, una serie de preguntas que hemos planteado, que estamos ahora intentando resolver con todas las muestras que hemos cogido, que hace de ese proyecto una cosa absolutamente extraordinaria. Bien, entonces esto es un ejemplo de lo que hace una geóloga en un buque oceanográfico, un poco lejano, y nos vamos a acercar ahora al Mediterráneo. En el Mediterráneo también he tenido ocasión de hacer campañas campañas geográficas en el mar de Alborán. Esta vez con justamente la sísmica, los cañones de aire, el ruido de los cañones de aire nos han acompañado durante, en esta vez, pues relativamente corto, 24 días nada más, bueno, nada más un mes, vamos, casi, en un buque español, el Sarmiento de Gamboa, con un equipo español, en el que, pues con esa sísmica hemos visto una cosa absolutamente extraordinaria.
Y es una cosa curiosa, es un nivel que se reconoce a nivel de todo el Mediterráneo, que llamamos el nivel M, y refleja lo que llamamos la crisis de salinidad del Messiniense. ¿Qué pasó en aquellos tiempos, hace 6 millones de años? Pues realmente se cerró la conexión que existía entre el Atlántico y el Mediterráneo, no había conexión ninguna, y claro, ¿qué pasó? Pues que el Mediterráneo actuó como un vulgar charco, como una salina, y se empezó a desecar. Se empezó a desecar, y se calcula que el nivel del Mediterráneo estaba aproximadamente entre 1.500 y 2.000 metros por debajo del Atlántico. Entonces, claro, como actúa como una salina, niveles de sales enormes se depositaron. Pero claro, 600.000 años más tarde, hemos hablado de 6 millones de años, ahora de 600.000 años más tarde, aproximadamente 5 millones de años, un poco más, se volvió a conectar Atlántico y Mediterráneo. Claro, imaginar una diferencia de nivel tan alta, se debió de formar ahí una catarata de mucho cuidado. Hay que imaginar que, pues yo creo que la catarata del Iguazú o del Niágara debieron de quedar a la altura de la zapatilla con respecto de la catarata que se debió de formar entre el Atlántico y el Mediterráneo, que se iba rellenando. Claro está, una catarata y con una fuerza de esa característica, con ese desnivel, produjo una erosión hídrica por debajo en el lecho, digamos, del futuro Mediterráneo, absolutamente tremenda. De hecho, una de las cosas que observamos en aquella campaña oceanográfica fue justamente la presencia de un cañón que existe de erosión justamente de esa catarata, un cañón de aproximadamente 70 kilómetros de largo, que existe entre aproximadamente Tarifa y Estepona. Son 70 kilómetros de largo que cruzan el estrecho, hay que imaginar que está por debajo del mar al día de hoy, y tiene una profundidad de 900 metros. Uno puede imaginar la fuerza erosiva del agua. Y esto, claro, al día de hoy, pues durante los 5 millones de años posteriores, todos los sedimentos han ido, siguen los depósitos de sedimento, sellan ese cañón, pero claro, con la sísmica se puede seguir viendo. Otra cosa que hemos podido observar también perfectamente, pues son justamente todas las capas de sales que estaban en relación con esos depósitos de esa crisis de Messiniense, de salinidad. Y bien, pues yo creo que con esos dos ejemplos, pues hemos visto para qué sirve cuál es nuestro papel como geólogo estudioso de la Tierra en el mar, para qué sirve una geóloga en un buque oceanográfico, y con esto pues espero que habéis aprendido un poco de geología, esa ciencia absolutamente apasionante que nos permite conocer mucho mejor la Tierra sobre la que vivimos y cuyos procesos geológicos convienen conocer.